Buenos días, tardes o noches. En este caso, el equipo número 6 estará presentando el tema del TID y en qué sector de la población es recurrente que se llegue a generar de acuerdo a la edad. Primeramente, nuestro trabajo abarca el problema del trastorno de identidad disociativo en nuestro país. El trabajo contiene una explicación detallada de este trastorno, cómo se identifica, cómo tratarlo y las causas de este mismo. Este problema ha aumentado considerablemente en los últimos años en la población más delicada, en los niños, los cuales son los más susceptibles a la violencia que ha azotado a nuestro país por estos últimos años. Aún hay muy pocos expertos, gente que sabe referente al tema, lo cual hace que este sea difícil de detectar. Este trastorno incluso hay gente que piensa que el trastorno de identidad disociativo es un tipo de esquizofrenia, ya que a cada paciente le sirve una diferente tipo de terapia. Hallar la terapia adecuada es difícil y asimismo se tiene que asumir una continuidad, ya que muchos de los pacientes no la presentan. Todo el mundo hemos padecido problemas leves con la entrada de nuestros recuerdos, nuestra identidad y percepciones. Por ejemplo, que olvidemos tal vez el recorrido de un lugar, ya que esa es simple distracción, pasamos en cosas que no estamos enfocados en la que estamos haciendo en ese momento. Pero las personas con trastorno disociativo pueden olvidar por completo sus actividades que transcurren durante 5 minutos, horas, incluso un periodo más largo. Además, se pueden sentir desconectados de sí mismos, es decir, de sus recuerdos, percepciones, identidad, pensamientos, emociones, cuerpo y conducta. Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo 6 que está compuesto por Alejandra Desire, Christopher Iván, Armando Isaac, Isabel Alejandra y un servidor, Carlos Javier. Y en este caso nos está acompañando la psicoterapeuta Andrea Huerta. Nosotros estaremos presentando o desglosando el tema de TID y en qué sector de la población es recurrente que se llega a generar de acuerdo a la edad. ¿En qué institución estudió? Yo soy egresada de la Universidad La Salle, del Campus México, de la licenciatura de Psicología, y soy egresada de la Unitec, de la maestría en Educación. ¿Y cuál es su especialidad? Mi especialidad es la psicoterapia gestal en niños, adolescentes y adultos. Okay, muchas gracias. ¿Y de qué? Bueno, para empezar la entrevista me presento, soy Alejandra Desiree Camacho de la Torre, soy una estudiante del CECIT número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, y nos encontramos con usted, la psicoterapeuta Andrea Huerta. A continuación le haré algunas preguntas sobre las características del trastorno de identidad disociativo. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué síntomas se presentan en este trastorno? Bueno, para empezar, este trastorno antes era conocido como el trastorno de la personalidad múltiple. Como su nombre lo dice, este trastorno es definido porque una persona, un usuario, niño, adolescente, adulto, presenta diferentes personalidades. Es decir, puede variar de niños, adultos, adolescentes con diferentes características. Y bueno, los síntomas principales que presentan es la amnesia en situaciones prolongadas de tiempo, no como comúnmente nosotros de repente se nos llegan a olvidar ciertas cosas, no, ellos presentan las famosas lagunas mentales. Otro síntoma que presentan es la distorsión de la realidad, no perciben la realidad tal y como es. Otro síntoma es el estrés agudo desencadenado por episodios de ansiedad. Y el último más característico que presenta este trastorno es la incapacidad del reconocimiento emocional. Es decir, les cuesta mucho trabajo reconocer si se sienten alegres, tristes, enojados, las emociones básicas.
Muy bien. En el ámbito profesional se le ha presentado la oportunidad de ver pacientes, en especial niños, que puedan padecer o que estén más propensos a padecerlo. Regularmente este trastorno es muy raro que se pueda, que no lo podamos encontrar. Sin embargo, es más fácil encontrarlo en niños de temprana edad. Podría ser de un rango de edad de 2 años a 11, 10 años. En este caso, en base a mi experiencia, pudiera decirles que he tenido solamente 3 casos de este trastorno y generalmente es ocasionado debido a que el niño presenta situaciones de demasiado estrés en su casa, en algún lugar de contexto social, llámese escuela, con los abuelitos, familia, etcétera. Y es más fácil que este trastorno se puede desarrollar en usuarios o personas de cualquier edad. Sin embargo, es más fácil que los niños lo manifiesten porque todavía no tienen su personalidad o su identidad bien integrada. Por lo tanto, es más fácil que puedan desprenderse de la realidad y crear a través de fantasías. En este caso, esta enfermedad o trastorno es ocasionada por un alto nivel de estrés o maltrato. Ok. ¿Los individuos con este trastorno pueden recordar o estar conscientes de las otras personalidades? Sí pueden estar conscientes, sin embargo, como lo mencionaba anteriormente, hay muchas lagunas mentales, entonces puede ser, dependiendo de la capacidad de conciencia del infante o de la persona que padece este trastorno, puede tener de conocimiento que existan 6, 8, 10, 20 personalidades en ella. Sin embargo, no recuerdan con precisión, por ejemplo, lo que hizo una personalidad con otra personalidad. Ok. Y bueno, por último, ¿cómo se diferencia el trastorno de identidad disociativo de la esquizofrenia o del trastorno bipolar? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque regularmente nosotros los psicólogos tendemos a confundir algunos diagnósticos de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque su sintomatología es muy parecida. En las tres puede haber alucinaciones, delirios, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es detectar y determinar que, por ejemplo, la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad son enfermedades transmitidas de generación en generación, es decir, es genéticamente transferible. Sin embargo, el trastorno de identidad disociativa es una enfermedad ocasionada por un factor social, por un evento muy traumático, por una situación, como ya se los comentaba, de alto estrés, maltrato, y lo utilizan mucho las personas como un mecanismo de defensa para poder protegerse y pudiéramos decirlo, para sobrellevar la situación. Entonces, la característica más que pudiera diferenciar más ampliamente de estas 3 enfermedades que me comentas es que obviamente la esquizofrenia, la bipolaridad siempre van a ir respaldadas con encefalogramas, estudios médicos. Por otro lado, el trastorno de identidad disociativa es más un trastorno emocional que no puede ser a lo mejor evaluado médicamente, no hay un estudio como tal, pero sí lo podemos evaluar por algunas pruebas psicológicas. Ok, muchas gracias. Bueno, eso fue todo todo de mi parte. Pasamos con mi siguiente compañero. Gracias. Bueno, por otro lado, yo me presento, soy Carlos Javier Sánchez Gutiérrez y soy estudiante del CECIT 3 de Estanislao Ramírez Ruiz, y por mi parte me gustaría realizarle unas preguntas sobre las causas principales de este trastorno. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál es el factor que más pueda provocar que el TID se presente en alguien?
Ok. El factor que puede ocasionar de manera más específica este trastorno, como yo se los comentaba al principio, es la cuestión de violencia social. Es decir, que la persona, el infante o el adulto haya estado sometido bajo una situación de mucha agresión hacia su persona, maltrato, mucho estrés, mucha ansiedad. También puede ocasionarse no sé si ustedes han escuchado del burnout, que es un síndrome que se ocasiona por el exceso estrés del trabajo laboral. Entonces, digamos que si este burnout no es trabajado o no es canalizado de la manera indicada, pudiera brincar a esta nueva etapa que sería el trastorno de identidad disociativa, que es como un mecanismo de defensa para poder sobrellevar una situación traumante que en este caso el usuario estaría viviendo. Ok, por otro lado tenemos la pregunta de ¿qué factor considera indispensable para que el TID se pueda llegar a presentar? Pues el factor indispensable que pudiera detonar este trastorno, eso es el sometimiento del paciente o de la persona ante una situación muy adversa o amenazante para ella. Ok, por otro lado, ¿cuál es el principal motivo sobre el cual subyace este trastorno? Como ya se los había comentado, el principal objetivo sería una situación social muy amenazadora para el paciente, en donde utilice como un mecanismo de defensa el quiebre de identidad. Por último, ¿se puede llegar a evitar padecer este trastorno? ¿Y cómo podría Claro que sí. evitarse? Se puede evitar, obviamente, en los principios momentos de alto estrés a través de terapia psicológica, a través del desarrollo de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad para poder afrontar o hacerle frente a una situación caótica o de crisis, en este caso del paciente. Se puede evitar, obviamente, evitando encontrarse en un contexto social agresivo para la persona y pues acudiendo a lo mejor a terapias psicológicas periódicamente. Bueno, eso sería todo de mi parte y proseguiríamos con mi siguiente compañero. Gracias. Gracias a ti. Bueno, por mi parte, mi nombre es Christopher Iván Camarillo Sánchez y soy un estudiante del CECIT 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Si no es mucha molestia, me gustaría conocer las edades en las cuales este trastorno se presenta o se hace más grave. Mi primera pregunta es, ¿a qué edad es más recurrente que este trastorno se presente? No alcancé a escuchar la primera parte de tu pregunta, pero respondiendo a la segunda parte de qué edad es más recurrente, que se encuentre desarrollada este trastorno, es de a partir de los 2 años a los 10 años de edad, ya que en esta etapa de desarrollo personal de los individuos todavía estamos en formación y no tenemos bien estipulado nuestra personalidad o nuestra identidad. Ok, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que este trastorno se vuelva algo muy grave? No se trata a lo mejor del tiempo, sino se trata más que nada del proceso evolutivo de la enfermedad. Puede tener una persona a lo mejor viviendo esta situación de trastorno 1 año, 2 años, pero si está, por ejemplo, en tratamiento,
no pudiera desarrollarse de una manera más conflictiva para el usuario. Sin embargo, si esta persona tiene esta situación de trastorno en un mes o 2 meses que no es tratada adecuadamente, puede detonar y se puede complicar la situación a desarrollar a lo mejor ya situaciones violentas hacia ella misma. Este tipo de personas, y es importante que yo se los comente, no son violentas hacia otras personas, tienden a ser violentas hacia ellas mismas de manera natural. Ya cuando no es canalizado y no es trabajado de manera correcta este trastorno, pudiera a lo mejor agravarse la situación siendo agresivos hacia la sociedad. Bueno, como última pregunta, ¿existe alguna edad en la que se pueda realizar un tratamiento con el cual se pueda frenar o contrarrestar esta enfermedad? El tratamiento para este trastorno es únicamente a través de la psicoterapia. No hay como tal un medicamento que pudiera reforzar, disminuir, controlar este trastorno, porque como se los vuelvo a decir, no es un trastorno causado biológicamente, sino es más un trastorno ocasionado, derivado al contexto social. Entonces, este trastorno en ocasiones, si no es bien tratado, genera demasiada, por ejemplo, depresión o demasiada adrenalina, euforia. Y con estos síntomas, que es la depresión o la euforia, ya pudieran los psiquiatras a lo mejor proporcionarles algunos medicamentos para el trato de la depresión y de esta euforia. Sin embargo, estos medicamentos no estarían contrarrestando este trastorno como tal. Lo único que pudiera ayudar al paciente a vivir con esta situación de una manera más saludable, más socialmente más aceptable, es la psicoterapia. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Pasamos con mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ábalo Rivas Isabel Alejandra y soy una estudiante del CECIT 3, Estanislao Ramírez Ruiz. Hoy hablaremos con la especialista Andrea Huerta, quien nos explicará cuáles son los tratamientos que se deben de realizar. Primero nos gustaría conocer cuáles son los diagnósticos que se deben de realizar para identificar a una persona con este tipo de padecimiento. Bueno, para empezar, lo primero que se debe de realizar es una entrevista. En esta entrevista se tiene que observar de manera cualitativa y cuantitativa las características del paciente, desde su postura corporal hasta su lenguaje verbal y no verbal. De manera de impresión diagnóstica, nosotros nos estaríamos dando cuenta si procedería la aplicación de algunas pruebas. Existen muchas pruebas que pudiéramos aplicar, entre ellas justamente la clasificación del trastorno de identidad disociativa o personalidad múltiple, que está estipulado en el DSM-4, ahora en el DSM-5, que es un manual justamente donde nos da un listado en donde nosotros vamos a ir seleccionando de ese listado qué características aplica para el paciente y qué características no. Determinadamente el número de ítems que aplica a este paciente o a este usuario, se procedería a aplicar otra serie de pruebas. Esta serie de pruebas dependen mucho también de la disponibilidad del paciente. Existen muchísimas, yo les puedo nombrar algunas, que una de ellas es la escala de experiencias disociativa, otra de ellas es el instrumento de screening, otra de ellas es el cuestionario de disociación somatologografía, otra de ellas es el inventario multidimensional de disociación, las entrevistas estructuradas, elaboradas clínicamente, donde se explora, por ejemplo, su contexto social, académico, familiar, su historia de vida clínica desde su nacimiento hasta la actualidad, si consume algún otro medicamento, y entrevista de trastornos disociativos.
Por otro lado, ¿qué tan efectiva resulta la psicoterapia? La psicoterapia siempre va a resultar efectiva dependiendo de la disponibilidad y compromiso del usuario. En la psicoterapia se pueden aplicar diferentes estrategias para trabajar este trastorno, desde la corriente cognitivo-conductual, desde la hipnosis, desde el psicoanálisis, la terapia humanista o la terapia gestal. Bueno, pues por cuestión de ética no puedo dar a lo mejor información más profunda como nombre de este paciente, pero les puedo compartir la experiencia de un niño de 8 años que acudió a terapia psicológica, obviamente incitada por parte de sus papás. Es un niño adoptado, no es, digamos que no es mexicano, viene de otro país. Lo vamos a llamar como el paciente N. Este paciente llegó porque sus papás no biológicos comentaban que habían observado ciertas conductas inapropiadas del niño, como por ejemplo tenía diferentes amiguitos imaginarios que él comentaba a sus papás que no solamente se comunicaba con ellos, sino que estos amiguitos imaginarios se adueñaban de su cuerpo y lo incitaban a lo mejor a realizar o ser de determinada manera. Entonces, cuando el pequeño, el infante, ingresó al consultorio, llegó muy seguro, nunca había asistido a terapia psicológica. Regularmente los niños de su edad presentan un poquito de miedo por la cuestión de los médicos que lo asimilan con las inyecciones. Este pequeñito llegó muy seguro, llegó vestido de una forma muy peculiar para su edad, pantalón de vestir, zapatos de vestir, moño, como si fuera un adulto ya de más de 50, 60 años, y su forma de hablar era de esa forma, no era un niño de 8 años, yo no veía a un niño de 8 años. Entonces, platicando con él, tuvimos la oportunidad, o yo tuve la oportunidad de conocer 9 identidades. En este caso había una niña de 2 años que era una bebé. En otro caso, este señor que ya era una persona adulta mayor de 60, 62 años. Había otra persona, otra identidad que era un futbolista, otra identidad era una profesora de arte, etcétera, etcétera. No recuerdo ahorita exactamente todas las identidades, pero es muy importante que yo les mencione que aunque haya 5, 6, 20, 50 identidades, siempre va a predominar a lo mejor una o dos identidades en la persona, en la persona física. Entonces, justamente estas dos identidades tienen el conocimiento de las demás identidades que abordan la persona física, y esto es las que nosotros tenemos que trabajar con mayor tiempo para ganarla, por ejemplo, por así decirlo, y permita a lo mejor que sus demás identidades convivan de una manera armoniosa sin generar como que una guerra interna en la cuestión del niño. Este trastorno ya es muy complicado, digamos que a través de la terapia eliminar todas las identidades y que solamente se quede la identidad del niño. Eso es imposible. Lo que podemos ir haciendo es ir cerrando ciertas identidades para que a lo mejor si eran 30 o 20 identidades, solamente se quede 3 o 2 o las menos que se pueda, y que tanto los padres de familia sepan trabajar con esas identidades, como el infante no tenga como esa cuestión de una guerra interna o lucha de poderes que puede provocar pues agresión hacia él mismo
o agresión a otras personas. En esta experiencia yo tuve que trabajar con los padres de familia, tuve que trabajar con las maestras del niño para proporcionarles estrategias que permitieran convivir con el niño, trabajar con el niño y no le generaran al niño más estrés del que ya había causado anteriormente. El niño venía de una familia muy tóxica, donde sufría violencia no solamente física y psicológica, sino también hubo abuso sexual, entonces, y maltrato. Lo tenían, digamos que privado de su libertad, lo tenían encadenado. Entonces, como yo se los comentaba al principio de la entrevista, regularmente las personas que generan este tipo de trastorno es como un escape a la realidad, donde ellos mismos se sumergen en un sueño profundo, conocen o se imaginan, estructuran ciertas historias que les pudieran ayudar a hacer más armonioso su etapa de maltrato, por así decirlo, y pudieran a lo mejor salir menos dañados, aunque obviamente al hacer esta situación de mecanismo de defensa hay un quiebre en la psique, lo que provoca la fractura de la identidad y desencadena pues esta situación. Se los vuelvo a comentar, esta situación una vez ya potencializada, una vez ya existente, es muy complicado que se puedan marginar todas las personalidades. Sin embargo, si hay disposición de padres de familia, del usuario o del paciente, se puede generar una persona social común, o sea, no hay ningún problema, pueden insertarse en la sociedad sin mayor conflicto. No hay medicamentos específicos para tratar esta enfermedad en específica. Como se los mencionaba anteriormente, pudieran canalizar con el psiquiatra, en este caso, para trabajar una consecuencia de este trastorno, que podría ser la depresión o la euforia, pero no se estaría trabajando como tal el control, por así decirlo, el control de la aparición de las diferentes personalidades o identidades. Solamente se estaría trabajando una consecuencia colateral del trastorno. Bueno, pues de antemano se les agradece su tiempo e información presentada a los participantes de la entrevista y a las personas que vayan a verla en su dado tiempo. Agradecemos a la participación de la psicoterapeuta Andrea Huerta y a los integrantes del equipo 6. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y les ayude a conocer más a fondo el tema. Les deseamos lo mejor. Somos el equipo 6 y seguimos al aire. Bueno, pues de antemano se les agradece su tiempo e información presentada a los participantes de la entrevista y a las personas que vayan a verla en su dado tiempo. Agradecemos a la participación de la psicoterapeuta Andrea Huerta y a los integrantes del equipo 6. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado y les ayude a conocer más a fondo el tema. Les deseamos lo mejor. Somos el equipo 6 y seguimos al aire.